Inés, que alguna vez pasó sus días confinada en cama, la mayor parte del tiempo por la sobreprotección de Castle, después del inicio de invierno, por fin, se encontraba en medio de una velada bulliciosa. Sí, un evento digno que había estado esperando por mucho. Sin embargo, la situación frente a sus ojos no era la que había imaginado. ¿Dónde se suponía que estaba Castle? Esta era la oportunidad perfecta para que se enredara con alguna mujer, pero por mucho que lo había estado buscando con la mirada, no había podido encontrar el halo brillante que siempre sobresalía de su cabeza. Y mientras ella seguía avanzando entre el mar de gente y prácticamente arrastrando consigo a la diminuta Lea Almenara, que parecía no querer soltar su brazo, pronto una idea cruzó su mente retorcida. Que si Castle ya estaba enredándose con una mujer en esos momentos y por eso no lo hallaba. No, imposible. Lo más seguro era que él pensara en algo como: me preocupa que me vean con otra mujer, pensó Inés, aunque tampoco era que le importara. Se dijo a sí misma buscándolo aún con la mirada. Pero fue justo en ese momento que el rastro de una conversación ajena llegó a ella, y quizás Inés habría hecho de oídos sordos si no fuera porque la persona de la que hablaban era precisamente el hombre que ella seguía buscando. Escalante, es un bastardo con suerte. Es increíble que haya obtenido 2 ascensos en tan poco tiempo, pero supongo que eso es lo que tiene al ser el nieto de alguien tan poderoso y ser miembro de la familia imperial. Ese cabrón, lo único que ha logrado es acostarse con todo Mendoza. Es un matrimonio. Es obvio que solo se casó con la hija de los Balestena para mayor respaldo. Es increíble. Inés tornó su mirada para mirar entre los 2 oficiales cuyas lenguas eran demasiado grandes para sus propias bocas, y solo entonces, Castle, que estaba hablando con otros oficiales de rango honorable, cruzó miradas con ella, haciéndole olvidar su propósito original y su tenaz interés de encontrarlo. Así que volvió su cabeza y le dio la espalda. Mientras tanto, la conversación estúpida de antes volvió a resonar en sus oídos, y por alguna razón que no entendía, Inés se preguntó por qué esos pequeños e insignificantes hombres la irritaban tanto con sus molestas palabras. Y quizás debió haberlas pasado como tonterías, pero no, prefirió no hacerlo. El hombre que había estado ocupado hablando durante mucho tiempo con las entradas de su futura calvicie brillándole, enmudeció de pronto con la boca rígida. El otro, que estuvo de acuerdo con cada una de sus palabras, fingió saludarla mientras Inés los miraba fijamente. Y fue tan ridículo verlos arrugar el trasero con una simple mirada, tanto que pronto ella perdió su interés. Hombres estúpidos, pensó, justo en el momento en el que uno de los libertinos más famosos de Calestera la abordara. El teniente Berwick, alto, guapo, galán, ¿sí? Otro perro libidinoso que sabía usar muy bien su sonrisa para conquistar. Era una lástima para él que Inés ya lo conociera más de lo que esperaba. Y aunque le era un hombre repugnante, no había razón para ser hostil. No cuando podía usarlo para obtener un poco de información. Buenas noches, teniente, espero no molestarlo. Pero como sabe, este lugar no me es tan conocido. ¿Me podría acompañar hasta que pueda encontrar a mi esposo? Sonrió fingiendo amabilidad. Por supuesto, ella misma no se había dado cuenta que Castle los miraba a la distancia como si quisiera degollar a alguien, incluso ignorando la copa que su superior le ofrecía. Asimismo, Inés mantuvo la distancia adecuada y evadió habilosamente todos los sutiles acercamientos del teniente, sonriendo de vez en cuando pero siempre marcando la línea. Y puede que esto hubiera herido el orgullo de otro hombre, pero Berwick era un descarado por naturaleza. No puedo creer que su esposo la haya dejado aquí sola. A veces hay cosas más importantes que el trabajo, murmuró él con una sonrisa galante en el rostro. Sin embargo, Inés percibió claramente el destello de envidia que se escondía tras sus palabras, y de cierto modo, podía entenderlo. Los Berwick eran una familia llena de logros dentro de la marina, y esa debía ser una carga muy pesada para él. A diferencia de ello, el abuelo de Castle, el almirante Calderón, era un hombre cuyo apellido era demasiado grande, pero él nunca había querido que esto opacara sus logros. Él quería ser visto como un soldado más y no como el hijo de una de las familias más nobles. Y en ese sentido, Castle era igual. Él era un hombre que se había ganado cada logro con sudor y lágrimas. De hecho, eran de los pocos soldados que realmente amaban y valoraban lo que hacían. Pero basta ya de hablar de mi esposo. Por cierto, teniente, los caballeros de allá, ¿sabe cuáles son sus nombres?, preguntó Inés apuntando a los 2 chismosos anteriores. El salón de banquetes aún estaba abarrotado, y esos pequeños bastardos seguían desparramándose con sus rostros grasosos. Y cuando ella obtuvo lo que necesitaba, Inés sonrió satisfecha.
Muchas gracias por su ayuda. Me preocupaba no saber de quiénes se trataban esos hombres que se dedican a difundir rumores falsos y despreciar el esfuerzo y nombre de mi esposo. Quizás se deba a que nunca podrán alcanzar el éxito y poder que la familia Escalante posee, pero a partir de ahora deberán preocuparse más por sí mismos. Tras decir eso, ambos siguieron compartiendo un par de palabras y luego el teniente Berwick salió en busca de su superior para informar sobre lo sucedido. Inés jamás creyó que ese hombre haría algo así por ella, pero tampoco entendía por qué seguía tan molesta por eso. En cualquier caso, no tuvo tiempo para sobreanalizarlo demasiado, ya que pronto fue abordada por dos subordinados de Castle. Uno de ellos era un recién graduado que apenas había recibido el título de teniente y cuyo nombre no recordaba. Por supuesto, tampoco se preocupó por usarlo mientras esperaba que le presentaran a su amigo. Un joven alto, corpulento, piel morena, cabello negro. Un rostro bastante decente y cuyos mofletes estaban rojos, lo cual no tenía sentido para ella. Teniente José Iglesias, señora. Yo siempre he respetado a su esposo y disculpe que me tome este atrevimiento, pero usted lucía hermosa el día de su boda con esa luz. Y mientras el joven teniente se desvivía elogiando su belleza, Inés solo pudo pensar en «Ay, otro José más», poniendo en tela de juicio su respeto por Castle mientras se sonrojaba cuando hablaba con ella. Yo deseaba poder ver al almirante esta noche y platicar con él, pero no lo he visto. También me preocupé cuando no los vi en misa, creí que tal vez algo les había pasado. Ante sus palabras, Inés recibió su amabilidad y fingió una sonrisa tratando de evitar sus bonitos ojos, que por alguna razón le recordaron a Emiliano, aunque de una manera diferente. Sin embargo, antes de que se diera cuenta, pronto varios hombres ya la habían rodeado. ¿Qué demonios significaba todo esto? Ni siquiera en su vida como princesa le había sucedido algo así. ¿Era el prestigio Escalante y Valestena o solo era la perfección escultórica de su marido? Fuese lo que fuese, esta situación era vergonzosa y estaba harta de que todos estos oficiales le hubiesen besado el dorso de la mano, así que lo único que necesitaba era quitarse los guantes ya mismo, por lo que comenzó a buscar a Castle por todo el salón y entonces lo vio. Lo vio precisamente hablando con María Noriega y a pesar de que era un momento que había esperado durante mucho tiempo, no fue algo muy agradable de ver. Y solo por un instante, los ojos de María se encontraron con los de ella y la luz inocente en ellos se volvieron feroces. Tal parece que mi esposo tiene algunos asuntos que atender aún. Será mejor que me retire por un momento a la terraza y tomar un poco de aire fresco, dijo Inés a su lado. José Iglesias acató su orden diligentemente, aunque nunca había sido una. Minutos después, ambos estaban afuera en la terraza. La noche era fresca, no lo suficiente para considerarla fría, pero aún así, el teniente se había quitado la chaqueta y se la había ofrecido. En ese sentido, este hombre era muy parecido a Castle, pensó, incluso cuando ponía ojos de perro regañado. Pero, ¿por qué estaba pensando en Castle? Y con la intención de borrar esa interrogante de su mente, Inés empezó una conversación ligera. Dijo que respetaba a mi esposo, ¿no es así? Y solo bastó eso para que el teniente Iglesias comenzara a vomitar un sinfín de halagos con un inexplicable brillo en los ojos. Lo respeto mucho, mi señora, pero no solo soy yo. Muchos lo admiran ya que fue el primero en recibir 6 medallas por su gran desempeño. Al escuchar sus palabras, Inés no estaba tan segura de ello. Y aquellos hombres de lengua venenosa hacía un rato era prueba de ello. Aún así, Iglesias siguió defendiendo su postura. Soy consciente de que el capitán tiene que vivir con ello. Esa gente solo está celosa de su linaje, pero le aseguro que no todos pensamos así. Quizás no pueda imaginar la cantidad de personas que elogian su extraordinaria fortaleza, sin mencionar que aquí es visto como el hijo de un dios. Es por eso que debe mantenerse en guardia todo el tiempo. Soltaba su verborrea, pero por extraño que parezca, escuchar sus declaraciones tuvieron un significado negativo, hasta el punto de hacerla sentir mal, y tras rumiar un poco sus pensamientos, Inés se atrevió a preguntar: Teniente, ¿acaso a usted le gusta mi esposo? Pero antes de que el confuso joven pudiera decir algo, las puertas desde atrás estallaron en un fuerte golpe y un estridente ladrido escapó de los labios de Castle que parecía un perro rabioso. Y por mucho que el teniente Iglesias trató de explicar que todo era un malentendido, eso no detuvo a Castle para arrancarle la chaqueta de los hombros de Inés mientras soltaba todo tipo de insultos hacia el teniente. Sí, desde perro Iglesias hasta José el degenerado. Y todo eso mientras lanzaba la chaqueta fuera de la terraza y bajo la mirada sorprendida de Inés y la pálida expresión del joven teniente. Castle, estás asustando al teniente, decía Inés por debajo de su hombro. Él solo fue amable conmigo y estaba preocupado de que fuera una noche fría, pero todo lo que le entraba por un oído le salía por el otro.
¿Qué fue lo que tu sucia boca le ha estado diciendo a mi esposa? ¿Con qué palabras me has estado insultando? Gruñía y gruñía Castle. Castle, el teniente solo te ha estado elogiando todo este tiempo, pero si sigues hablándole de esa manera, al final terminará odiándote, le replicaba Inés. Y en respuesta, Castle la miró y sonrió cínicamente. ¿No pensabas hace unos momentos que tu marido podría tener una aventura con otro hombre? Castle, jamás dije tal cosa, solo quería confirmar si el teniente Iglesias era gay. Y no puedo culparlo, eres demasiado guapo y todo en ti se ve genial. Ahora, discúlpate con el teniente, ordenaba Inés, pero Castle apenas reflejaba los deseos de su esposa, ya que pronto colocó los ojos en blanco mientras soltaba un «Lo siento, maldito bastardo». Nada sincero. Pero ante los ojos de José Iglesias, que veía a una mujer mucho más pequeña que el capitán Castle, tomándolo del hombro y susurrándole palabras tranquilizadoras, era casi como ver a un lobo siendo domesticado como a un perro. Fue una vista insólita, pero lo que quedó claro fue que el problema no había sido el malentendido sobre él siendo gay, no. El problema siempre había sido que él se había acercado a la esposa del capitán Escalante. Ya vete y nunca más te vuelvas a acercar a mi esposa. Volvió a soltar Castle. La cortés despedida de Inés no sirvió de mucho, pero Iglesias saludó rápidamente y salió de la terraza. Y en el momento en que las hojas de la doble puerta se fueron cerrando hasta formar una rendija, el teniente Iglesias fue testigo de cómo Castle Escalante finalmente perdía toda su paciencia. Abalanzándose sobre Inés, Castle devoró su boca como un perro hambriento, presionando sus labios sobre los de ella y aprovechando cada jadeo que Inés soltaba en busca de aire o tratando de soltar alguna queja. Y lo que al principio fue un beso obediente, poco a poco fue aumentando su fuego. La gran mano de Castle que envolvía su cuello se metió por el cabello de Inés que estaba cuidadosamente sujetado, liberándolo y tomando un puño de hebras negras. Fue un beso que se mezcló con jadeos. Castle sostuvo su cabeza con una mano abierta como si temiera que ella huyera, e incluso si no era a voluntad, algo en esto debió volverla loca, mientras se emocionaba por el hecho de quedar atrapada en algo así. Inés, que estaba a punto de abrir más la boca, a regañadientes, alcanzó la mano de él y se sacudió de Castle con un movimiento inesperado. Él, que parecía aturdido, levantó su mano vagamente dándose cuenta de cómo ésta sangraba. ¿Acaso te volviste loco? Cuando te emocionas de esta manera no eres capaz de percibir nada a tu alrededor. Inés, quien no pudo hablar por un momento, lo reprendió recordando la forma en que él la había empujado contra la pared. Momento exacto, que él se había lastimado la mano. No lo digas así, haces que suene ofensivo. Además, no es la gran cosa, ¿o es que te molesta? Se defendía él. ¿Qué clase de persona crees que soy? Por supuesto, si veo a alguien sangrar. Incluso si fuera el bastardo de Iglesias, interrumpió Castle de manera infantil. Inés, que sostenía con fuerza su mano lesionada, frunció el ceño mirándolo directamente. Pero Castle a su vez la miraba con la misma expresión absurda, con unos ojos tan brillantes que parecían arrojar su propia y extraña luz. Inés, está bien si te ríes de mí por ser infantil, o incluso está bien si aún no me amas, o si no te gusto tanto, o si no piensas en mí tanto como yo lo hago en ti. Lo único que necesito es que me mires así, solo a mí, y tengas un trato así de especial solo conmigo como ahora. Eso es suficiente, solo cuídame, Inés. Era imposible que este hombre frente a ella se pareciera a cualquier otro hombre que hubiera conocido. Y una ola de inquietud atravesó sus ojos, una emoción desconocida, una ola que se eleva y rompe en alto arrasando con todo. E impulsivamente, Inés levantó la mano y tocó levemente su rostro. Fue como ver a un perro abofeteado por su amo que ahora frotaba su cara contra su palma. Maldición, Inés, eres tan bonita que ya ni siquiera puedo recordar por qué estaba tan enojado, murmuraba Castle enterrando su cara en el arco del cuello de Inés. Te ves tan bonita cuando te preocupas por mí, volvió a decirle él. Inés, en cambio, torcía la cara avergonzada en los brazos de Castle. Decir que estaba bien incluso si no le gustaba era como decir que a él le gustaba. Decir que estaba bien incluso si no lo amaba era como decir que él amaba. Y a pesar de que ella ya conocía aquel significado y ya había oído esas mismas palabras, esta vez ella no quería oír. Me recordó a ti, dijo de pronto ella. Lucía igual de lamentable, así que no pude rechazar su amabilidad, explicó. Castle, que miraba sus profundidades verdosas, buscó en ellos algún indicio de sarcasmo, pero no lo halló. ¿Soy lamentable?
Preguntó estúpidamente, pero en vez de obtener una respuesta, Inés se impulsó y volvió a unir su torso con el de él al mismo tiempo que lo besaba. Esta era la primera vez que ella lo buscaba o tomaba la iniciativa, pero joder, qué bien se sintió sostenerla en sus brazos de esa manera, y entonces ella se apartó y le susurró: «Lamento que me hayas conocido, Castle». Y así, esas palabras se repitieron obsesivamente en su cabeza, incluso en medio de su trasnochada o cuando la tuvo en agonía debajo de él. Aunque había sido quien hizo que ella perdiera la cabeza momentáneamente, él era el que caía despacio en un estado de completa locura. Inés siempre había sido mucho más inteligente que él desde la infancia y muchas veces le decía cosas que él no podía entender, y jamás creyó que seguiría siendo igual incluso cuando fueran adultos. Aún así, Castle siguió aferrándose a esas palabras hasta el punto de querer abrirse la cabeza con el pisapapeles que le había regalado alguna vez a Inés, y tras pensarlo innumerables veces, él llegó a una conclusión. Así que, una tarde en la que decidió salir temprano del entrenamiento, finalmente confrontó a Inés, que había estado leyendo tranquilamente el periódico local de Calestera. ¿Por qué te casaste conmigo? Ante su pregunta repentina, Inés lo había mirado con los ojos entrecerrados, la misma expresión nula cuando le susurró aquellas palabras. Fue por el hombre de tu pasado. Dijiste que era lamentable por haberte conocido, pero a pesar de que tu padre estuvo de acuerdo en que nuestro compromiso se rompiera por mis malas acciones, las conversaciones sobre nuestro matrimonio se mantuvieron durante años únicamente por tu terquedad, a pesar de que sé que ya no me querías en aquel entonces. Y sí, cada palabra que salía de su boca era una verdad innegable, pero por alguna razón, Inés se sintió culpable. No fui terca. Siempre te quise como mi esposo, así que no tenía sentido ceder a los deseos de mi padre, eso fue todo. Castle estuvo de acuerdo en voz baja. No había sarcasmo en su tono, pero tampoco sonaba convencido. Él simplemente no lo entendía. Pero aún así, no lucía enojado ni tampoco parecía tener intenciones de usar su fuerza para intimidarla y obligarla a hablar. La leve sensación de déjà vu que había estado flotando alrededor de Inés se fue perdiendo. Por supuesto, Castle no era como Oscar, quien no podía soportar la idea de otro hombre a su alrededor ni por un segundo, lo que luego lo conducía a volverse loco y practicar cualquier tipo de perversión con ella. Mirando fijamente a Castle, que no se parecía en nada a Oscar hasta el punto de dejar ensombrecida su relación como primos, la hizo sentirse nuevamente culpable, y más al recordar una conversación pasada. Yo nunca te haré daño, Inés. Eso le había dicho. Sus lindos ojos contenían resentimiento, pero sin duda alguna no contenían ni una pizca de indicio de querer golpearla. Y ese sentimiento pesó sobre ella como miles de toneladas, tanto así que fue incapaz de mirarlo directamente a la cara, porque frente a él, Inés sentía alivio y una extraña creencia de que estando allí, con él, podía encontrar paz. No tiene sentido que sigas pensando que me casé contigo a causa de otra persona, empezó diciendo ella, pero entonces Castle, que seguía fuera de sí, la interrumpió. Que si ese hombre fuera de baja casta y por eso tenías que protegerlo. Lo he estado pensando durante todo el día. Quizás me elegiste porque era un hombre que no tenía derecho a sentirse culpable. Quizás pensaste que si tu marido jugaba con muchas mujeres, entonces podías tener el mismo derecho y encontrarte de nuevo con él, incluso después del matrimonio. Y cuando esa idea cruzó mi mente me volví loco y vine hasta aquí para hablarlo. Sé que no tengo derecho a preguntarte sobre tu pasado o sentirme así siendo un hombre tan repugnante para ti, pero aún así, quiero saberlo. Las pupilas de Castle temblaron, pero finalmente se obligó a soltar sus últimas palabras. Inés, ¿tú tienes un plan?, inquirió él.